La noche cayó sobre Chicago cuando los focos de Holt Biotech iluminaron el vestíbulo. Mármol con una frialdad casi quirúrgica. Eran las 21. Era un jueves cualquiera y el aire estaba cargado con la tensión de un secreto a punto de revelarse. Un guardia de seguridad con movimientos calculados de quien ya ha inmovilizado a decenas de intrusos retorció el brazo de James Carter detrás de su espalda, mientras los dedos de Carter. El hombre se retorció en vano. A unos pasos de distancia, Ellie, de apenas 6 años. Permaneció inmóvil junto a los ascensores, con los nudillos blancos mientras presionaba un conejo de peluche maltratado contra su pecho. Fue entonces cuando Vivien Holt bajó. Escalera principal, cada paso de sus afilados tacones resonaba como una frase. Su traje gris oscuro, impecable incluso a esa hora, resaltaba la postura de alguien. Estaba acostumbrado a dictar destinos. Sin dudarlo, su voz atravesó el silencio con la precisión de bisturí: sáquenlos de aquí. Ahora. Los ojos de Ellie, húmedos pero decididos, encontraron el de su padre. Con un coraje que no coincidía con el suyo. De pequeña estatura, extendió su delgada mano hacia los dedos callosos de James. Y murmuró con firmeza: «Está bien, papá. Podemos irnos». Pero esa noche sucedería algo que haría imposible la salida, algo que ni siquiera Vivien Holt, con todo su poder, podría ignorarlo. 3 meses antes, el piso 40 del rascacielos Holt Biotech todavía estaba. Mantuve el eco de los pasos de Vivien, sola en su oficina a las 5 de la mañana. A los 32 años ya había construido un imperio en la frontera de la ciencia, donde las terapias genéticas y la investigación inmunológica estaban salvando vidas en 3 continentes. Forbes la llamó despiadada, el Wall Street Journal, genio. Tus familiares. El difunto marido susurró que ella había cambiado el dolor por la ambición, que había enterrado su pena bajo hojas de cálculo y juntas de accionistas. Nadie sabía la verdad, cada mañana. Durante 3 benditos segundos, se despertaba sin recordarlo. Sin recordar que Oliver, su hijo de 4 años, ya no estaba allí. Que una rara enfermedad autoinmune cuya nombre que recitó como una maldición, lo había robado de sus brazos, transformándolo. Su pequeño cuerpo en un campo de batalla donde sus propias células lo traicionaron con una crueldad metódica. Vivien había invertido $40 millones en investigación. Había reunido a las mentes más brillantes de Johns Hopkins y Stanford, había erigido un ala enteramente dedicada a una cura. Pero al final, todo lo que pudo hacer fue sostener la frágil mano del hombre niño mientras se desvanecía, como una foto descolorida por el sol. Después del funeral, al que asistieron 300 personas sin haberse conocido nunca, Real Oliver regresó a Holt Biotech y despidió a la mitad de su equipo ejecutivo por ineficiencia. Reestructuró la división de investigación, duplicó los objetivos de investigación, producción y nunca volvió a pronunciar el nombre de su hijo. Dijeron que el dinero y el poder la enfrió, que su corazón se endureció como una piedra. La realidad era más cruel, su corazón aún latía. Solo dejó de sentirlo hace 2 años. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento donde el alquiler costó $600 y la calefacción falló más de lo que funcionó, James Carter removió una olla de pasta de vidrio y salsa por segundo día consecutivo. Su hija, sentada a la mesa de la cocina que había rescatado de la basura 3 años antes, vestida de color un faro con crayones desgastados hasta las raíces. Ella había heredado los rizos rebeldes de su madre y la silenciosa intensidad del padre. A los 6 años ya pasaba más horas en los pasillos, en hospitales que en parques infantiles. James había sido un investigador prometedor, un Ph.D. Biología molecular por la Universidad de Michigan, autor de 14 artículos que revolucionaron los estudios sobre mutaciones genéticas. Hasta que Sarah, su esposa, perdió el control de su coche en una carretera helada en la Interestatal 90 y se estrelló contra una pared a 90 km/h. Luego vinieron las facturas médicas de Ellie, tan implacable como una cadena perpetua. Ahora barrió los pisos en Holt Biotech.
En el turno de noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 5 veces por semana. Vestido con un mono gris y su nombre bordado en rojo en el bolsillo, empujaba un carrito amarillo por los mismos pasillos donde alguna vez científicos como él hicieron historia. 11 reales la hora le bastaban para comer, si racionaba cada centavo, sí. Dependiendo de la canasta básica de alimentos los días miércoles. Pero el salario no fue lo que lo mantuvo. Allá fue el acceso. Cada noche después de que los investigadores se van a sus cómodos hogares. James miró las pizarras llenas de fórmulas complejas, datos de pruebas médicos, notas apresuradas de tratamientos experimentales. No robé nada. Físico. Sobrevivió. A veces cuando la niñera de ella estaba ausente porque sus hijos. Ellos también enfermaron, se llevó a la niña con él. Ella estaba tranquila en la sala. Descansa en el tercer piso con sus libros para colorear y sus cuentos, discreto como un sombra. Mientras limpiaba laboratorios, violó media docena de normas. Interno, pero no había alternativa. La condición de ella tenía un nombre que James. Memorizado como una oración infiel, inmunodeficiencia primaria tipo 7 Zix-Hartley. 204, tan raro que en el mundo se documentaron menos de 200 casos. Su cuerpo, incapaz de producir anticuerpos esenciales, transformó una simple gripe en neumonía en menos de 48 horas. Durante los últimos 3 años, James había devorado todo lo que existía sobre la enfermedad, intercambiado correos electrónicos con expertos en la Alemania y Japón, hizo pruebas improvisadas en su propia cocina con equipamiento comprado de segunda mano. Estuve cerca de un descubrimiento, pero me faltaban recursos. Algo que un limpiador nunca tendría. Esa noche que cambiaría todo, ella fue con él a Holt Biotech porque la niñera había cancelado a las 6, emergencia familiar, seguido de 3 caras tristes. Sin familia en la ciudad, James no tuvo otra opción. Envolvió a la niña en su abrigo morado, recogió los libros y el conejo de peluche llamado Cotton, y la llevó al edificio. Brillante. Se sabía las reglas de memoria, permanecer en la sala de descanso del tercer piso. No pases por los ascensores, no toques nada que parezca científico o caro. Pero ella tenía 6 años y la curiosidad de un niño no se puede contener con advertencias. Mientras James limpiaba meticulosamente la mesa de cristal de la sala de conferencias. 23º piso, donde se tomaron decisiones millonarias, la niña escapó. El libro estaba terminado, el aburrimiento la consumía. Quería ver dónde trabajaba su padre. Caminó por un pasillo que olía a nada, el aire tan filtrado que parecía esterilizado. De cualquier vida. Se detuvo frente a una puerta con letras rojas en negrita. Acceso restringido al personal autorizado. Un interno apresurado y ansioso. Para una cita, se había olvidado de cerrarla. En el interior, el laboratorio brillaba con una luz brillante. Azulado etéreo proveniente de muestras bioluminiscentes en vitrinas a lo largo del paredes. En el banco de acero inoxidable un dispositivo de calibración láser, no más grande que una linterna, utilizado para medir distancias microscópicas en análisis. Teléfonos móviles con precisión milimétrica, le llamó la atención. Ella lo atrapó con ambos manos, sorprendido por el suave peso y el zumbido casi imperceptible. Lo giró lentamente, fascinada por la forma en que la luz bailaba en sus pequeñas manos. La terapia experimental que Meridian había enterrado bajo capas de fraude. Aquel mismo proyecto que, según archivos de la FDA, había sido manipulado para ocultar efectos secundarios devastadores, entre ellos, un síndrome hemorrágico espontáneo. En pacientes pediátricos. Los mismos moretones que ahora marcaban su brazo. Ella como firma. James no se movió. Él no lo negó. No lo justificó. Se limitó a mirar a Vivien con un cansancio tan profundo que parecía haberse fosilizado en sus huesos. Ya sabes, no. ¿Él lo sabe? Su voz era áspera en su garganta, como si las palabras le costaran más de lo que podía. ¿Qué podía permitirse?
Ya sabes lo que hicieron. Lo que intenté detener. Ella no respondió. No era necesario. El silencio entre ellos fue un acuerdo tácito, un confesión sin palabras. Vivien se acercó al cuadro y recorrió con los dedos. Enguantó la curva de una ecuación que describía la estabilidad molecular del anticuerpo. Un pequeño detalle casi imperceptible había sido cambiado en él. Datos originales. Una coma fuera de lugar en un gráfico de toxicidad. Suficiente para convertir un tratamiento prometedor en un veneno disfrazado. Mataron niños con eso, murmuró James, tan bajo que podría haber sido el viento. En las tuberías del edificio. Mi esposa estaba en el ensayo clínico. Ella no fue paciente. Fue bioestadística. Descubriste el fraude antes que yo. Cuando intentó informar. Él. Tragado secamente. El accidente ocurrió 3 días después. Vivien sintió que el suelo temblaba bajo sus talones. Oliver. Su hijo, que había participado en él. Mismo estudio innovador, antes de que su salud se derrumbara como un castillo de naipes. Oliver, cuyos últimos meses habían sido una agonía de hematomas hinchados. Como flores negras en la piel, de hemorragia interna que ningún médico podría explicar. Hasta que finalmente su cuerpecito se detuvo. Se volvió hacia James y por primera vez en años, su máscara de empresaria se desvaneció. Agrietado implacable. Su rostro era un paisaje de furia contenida, una tormenta. A punto de romper las ventanas del laboratorio. ¿Tienes los datos originales? No fue una pregunta. James vaciló. Entonces, con manos que temblaban lo suficiente como para traicionar el peso. De eso sacó de su bolsillo una memoria USB oxidada por el tiempo. Está todo aquí. Tú. Verdaderos resultados. Los nombres de los pacientes. Los cambios. Y hizo un pausa como si las siguientes palabras fueran espadas. Una hipótesis de trabajo. 1. Manera de arreglar lo que rompieron. Vivien le tendió la mano. Cuando sus dedos rozaron los de él, fue como si un circuito cerrado entre ellos, 2 personas que habían perdido todo por el mismo. Mentira, ahora unida por una verdad que arde como ácido en tus venas. Tienes hasta el amanecer, dijo con voz aguda como la hoja de un bisturí. Entonces esto se convierte en un fuego que quemará a Meridien hasta los cimientos. Y nosotros. Estaremos en el centro de las llamas, sosteniendo la cerilla. Tratamiento con anticuerpos sintéticos. No dijo nada. Vivien lo estudió, sus ojos afiladas como hojas de bisturí cortando la fachada de resignación que trató de mantener. ¿Trabajaste en algo similar en Meridien, no? Él. La pregunta fue un cuchillo girando lentamente en la herida. La mandíbula de James se apretó. Ya no investigo. Yo limpio pisos. La voz fue áspero como si las palabras hubieran sido arrastradas sobre vidrios rotos. ¿Por qué realmente lo despidieron? Ella no retrocedió. No había lugar para mentiras. Entre ellos, no después de lo que ambos habían perdido. Apartó la mirada, pero la verdad se le escapó como un suspiro entre dientes. ¿Por qué? Me negué a mentir cuando me lo pidieron. Algo dentro de Vivien se movió, una pieza de un rompecabezas que ni siquiera conocía. ¿Qué estaba montando? ¿En qué estabas trabajando cuando te despidieron? Sus ojos se encontraron con los de ella y por primera vez, ella vio no solo el dolor, sino también la furia reprimida de un hombre que había sido traicionado por el sistema al que había jurado servir. 1. Protocolo de tratamiento de la inmunodeficiencia primaria. Como 7. El aire salió de los pulmones de Vivien de un solo golpe. ¿Es esto lo que tiene tu hija? 1. Un gesto casi imperceptible. ¿Y tu hijo también lo tuvo? El silencio que siguió fue una confesión. Ella no planeó las palabras que vinieron a continuación. No había lógica, solo una instinto que ardía más que el sentido común. Muéstrame. 1 hora más tarde seguía a James en su Mercedes, un coche que costaba más
Que el salario anual de todo el edificio donde vivía, a través de las calles llenas de baches de un vecindario que Meridian Pharma nunca reconocería como parte de su impacto social. El apartamento era pequeño, desgastado por el tiempo, pero cada superficie brillaba con el cariño de quien todavía creía que las cosas podían ser fijado. Ella dormía en la única habitación, su respiración era suave como el murmullo de una promesa inquebrantable. De debajo de la mesa de la cocina, James sacó una caja de cartón. En el interior no había esperanza, había pruebas. Cuadernos llenos de notas escritas a mano, fórmulas elaboradas con la precisión de un hombre que no tenía margen de error. Proyecciones de prueba. Tablas de datos compiladas con la obsesión de que solo aquellos que han seguido el borde de un abismo podía entender. Vivien se sentó a la mesa y empezó a leer. 20 minutos después levantó la vista en voz baja, casi un susurro. Eso podría funcionar. No fue una pregunta. Fue el reconocimiento de algo que ella no sabía. Lo he visto durante años, pura genialidad. James se cruzó de brazos como si necesitara contenerse para no derrumbarse. Sé que podría. Pero no tengo forma de probarlo correctamente. No tengo laboratorio. No tengo financiación. Ni siquiera acceso legal a los compuestos que necesitaría. Cerró el cuaderno con un cuidado que contrastaba con la tormenta que sentía en su interior. ¿Todavía tienes tu trabajo? Él parpadeó confundido. ¿Qué? No te voy a despedir. Las palabras salieron secas y cortantes. Pero necesito entender una cosa. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, un ritmo impaciente. ¿Por qué? ¿No vendiste esta investigación? Meridian habría pagado millones para enterrarla. ¿Otros? Las empresas habrían pagado más para desarrollarlo. La respuesta de James no llegó con vacilación. Llegó con la solidez de un hombre que ya había tomado sus decisiones y no miraría atrás. Porque nunca se trató de dinero. Sus ojos ardían con una convicción que la hizo retroceder internamente. Se trata de salvar a una persona. Mi hija. Eso es suficiente. Algo dentro de Vivien se agitó. Se levantó tan bruscamente que la silla crujió contra el suelo. Voy a entrar. Contacto. Se fue sin mirar atrás, sus tacones resonando como martillos en el pasillo. Angosto. Pero mientras conducía de regreso a su ático vacío con las luces de la ciudad reflejándose en el cristal como cuchillos, Vivien se dio cuenta de algo terrible, por primera vez en 2 años se sentía viva. Y eso dolió más que el dolor. Durante los días siguientes, James encontró cosas en su buzón que no habían sido ordenados, contraseñas de acceso a bases de datos de investigación, contactos para inmunólogos que nunca devolverían sus llamadas, una tarjeta con su número personal. De Vivien escrita a mano con tinta negra. Para emergencias. Como si ella supiera eso. Para él todo era una emergencia. Hasta que una tarde ella apareció en el piso 40 de Meridian Pharma presionando contra su pecho un conejo de peluche maltratado. Los ojos de la chica se abrieron cuando ver la ciudad extendida debajo de ellos, como si el mundo entero hubiera sido doblado. A tus pies. Es tan fuerte, susurró apretando con sus dedos el juguete. Vivien sintió que algo extraño sucedía en su pecho. Un músculo, pensó. Atrofiado, contraído. ¿Quieres dibujar? La voz salió áspera, incómoda con su propia voz. Blandura. Tengo papel, tengo bolígrafos. Ella asintió con entusiasmo, como si fuera la mejor oferta que jamás había tenido. Recibió. Mientras el niño dibujaba cuidadosamente líneas, una casa, 3 figuras en él. Frente, observó Vivien. La forma en que ella sostenía los marcadores con un concentración absoluta. La forma en que respiraba lentamente como si cada movimiento estuviera calculado para no gastar demasiada energía. ¿Quiénes son? Vivien señaló el dibujo. Los ojos marrones de ella se alzaron, demasiado serios para una niña. Eso es todo. El papi.
Ese soy yo. Un dedo meñique tocó la tercera figura más grande y peluda. Oscuro. Y ese eres tú. El aire quedó atrapado en la garganta de Vivien. ¿Por qué estoy en tu dibujo? Ella frunció el ceño como si la respuesta fuera obvia. Porque estás tan triste como. Papá lo era. Pero ahora está más feliz. Un silencio. Tal vez tú. También puede. La sencillez de esas palabras la golpeó como un puñetazo. Más que cualquier informe de mercado, más que cualquier estrategia corporativa, lo desmanteló. Tu padre me habló de tu madre. La voz de Vivien se apagó. Ella asintió y sus dedos jugaron con un pequeño llavero con forma de faro. Ah. Mamá está en el cielo. Ella me dio esto. Levantó el objeto, la luz se reflejó en el metal. Desgastado. Dijo que protege a los valientes. La visión de Vivien se volvió borrosa. Eres muy valiente, ella. La niña sacudió la cabeza con firmeza. No. Papá es valiente. Él nunca se detiene. Trato de mejorarme incluso cuando estés cansado. Vivien se arrodilló junto a la silla y le dolían las rodillas contra el frío suelo. ¿Puedo decirte algo? Ella asintió. Tuve un hijo. Oliver. Estaba enfermo como tú. Las palabras salieron como metralla. No pude salvarlo. Una pequeña mano se acercó y agarró la de ella. Lamento que estés triste. Pero estás intentando ayudarme. Los ojos de ella brillaron con sabiduría. Que no era de su edad. Mamá también lo llamaría valiente. Algo dentro de Vivien se rompió. Abrazó a ella y por primera vez en 2 años lloró. Ellos no eran lágrimas silenciosas. Fueron sollozos los que sacudieron su cuerpo como si todo el hielo que lo mantenía en pie finalmente se había derretido. Cuando James llegó a recoger a su hija 1 hora más tarde, encontró a las dos. Sentado en el suelo, rodeado de papeles de colores. El rostro de Vivien era diferente. Ya no es una máscara de porcelana, sino algo casi humano. El consejo descubrió lo que estaba haciendo en cuestión de días. Ella había sido descuidada. Habían captado las cámaras de seguridad grabando su saliendo del edificio de James a las 2 de la madrugada. Habían rastreado el uso de los recursos de la empresa. Empresa para acceder a sus registros de personal detallados. Gregory Haynes, uno de principales inversores, convocaron una reunión de emergencia. Su cara era roja, las venas de su cuello palpitaban con una ira que apenas podía contener. Está interactuando de manera inapropiada con un investigador despedido. Por robo de datos propietarios. Su palma golpeó la mesa, haciendo que los vasos temblar. ¿Tienes alguna idea de cómo se ve eso? Los inversores amenazan. Retira tus fondos. Vivien permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa como una reina ante de cortesanos insubordinados. No robó nada. Datos falsificados de Meridian. Pruebas y trató de exponer. La voz era gélida, cada sílaba un corte preciso. Tú. Prefieren proteger mentiras que salvar vidas. Patricia Lowe, otra miembro de la Junta, adoptó un tono más diplomático. Vivien. Entendemos por lo que pasó. Pero hay que tener en cuenta la óptica de esto. Un director ejecutivo. Desarrollar una relación personal con un cuidador que tiene una hija. Enfermo, dudó como si supiera que estaba pisando territorio mío. Parece que estás intentando salvar a tu hijo a través de la hija de otra persona. El aire en la habitación se congeló. No te atrevas a hablar de mi hijo. La voz de Vivien era una espada envenenada. Ninguno de ustedes asistió siquiera al funeral. Jaime se recostó y sus labios se torcieron en una sonrisa triste. Entonces vámonos. Hablar sobre James Carter y el futuro de su empresa. Cruzó los dedos como si ya hubiera. Estaba saboreando la victoria. O cortas todos los lazos con él. Inmediatamente o comenzamos el proceso para destituirla como CEO. Tenemos las acciones.
Necesario hacerlo. Vivien miró alrededor de la mesa, a los rostros que habían ganado millones con su trabajo, con tu dolor. Se puso de pie lentamente, sus talones golpeando el mármol como un veredicto. Haz lo que creas necesario. No había miedo en su voz. Solo uno. Ciertamente la asustaba más que cualquier amenaza. No lo abandonaré. Ni le. La puerta se cerró detrás de ella con un último clic. En el estacionamiento, le temblaban las manos con tanta violencia que no podía. Sostenga el volante. Acababa de apostarlo todo. Tu empresa. Tu legado. Tu vida. Poner. Un hombre al que apenas conocía y un niño que le recordaba todo lo que había perdido. Y por primera vez en años, no se arrepintió. Eso la aterrorizó más que nada. Por la noche apareció en el apartamento de James sin previo aviso. Abrió la puerta sorprendido. Verla allí sin los trajes impecables, sin la armadura que siempre la protegió. Justo. Una mujer al borde de un acantilado, a punto de saltar. Me sacarán de mi puesto por no renunciar a ti. La voz se quebró al final, como si admitirlo en voz alta lo hiciera real. James dio un paso atrás con el rostro pálido. Nunca te pedí que lo arriesgaras todo. Entró ignorando la protesta. Lo sé. Pero elijo hacerlo. Fue entonces cuando apareció Ellie, frotándose los ojos somnolientos, el conejo de peluche. Todavía unido a los brazos. Vivian. Exclamó como si su presencia allí fuera la cosa más natural del mundo. Y de repente Vivian supo que no había otro lugar donde preferiría estar. Salvo para tomar un café o intercambiar unas palabras con Vivian en los pasillos. Hospital silencioso. Las luces fluorescentes proyectan sombras debajo de sus ojos. Estaban cansados, pero ahora había algo diferente en ellos, una chispa que no había estado allí antes. No fue solo alivio. Era esperanza. Ellie, por su parte, se estaba recuperando con una resiliencia que dejó incluso a los médicos impresionado. Con cada hora que pasaba, su piel ganaba más color, los movimientos se volvieron menos vacilantes. Al tercer día pudo sentarse en la cama apoyada en almohadas, mientras dibuja con lápices de colores en una libreta que Vivian había traído. Este eres tú, papá, dijo mostrando un boceto de James sonriendo con el pelo despeinado y una taza de café en la mano. Y ese soy yo con mi conejito. Su dedo señaló la pequeña figura a su lado, abrazándola. Un muñeco de peluche. Luego, con una mirada tímida, añadió, solo falta él. Viviana. James tragó con fuerza. Vivian, que miraba desde la puerta, sintió el peso de esos ojos. Niños sobre ella, ojos que de alguna manera vieron más que cualquier un adulto nunca podría hacerlo. No es necesario que me incluyas, murmuró Vivian, pero su voz sonó débil, incluso para ella. Mismo. Ellie se limitó a sonreír, como si la respuesta fuera obvia. Por supuesto que sí. La familia tiene. Estar todos juntos en el dibujo. La palabra familia resonó en el pecho de Vivian como una campana. Miró a James, quien la animaba con un movimiento de cabeza casi imperceptible. Lentamente se acercó a la cama y se sentó en el borde y tomó el lápiz que Ellie le ofreció. Le temblaban las manos. Ligeramente mientras comenzaba a trazar su propia figura junto a ellos, no como un visitante, no como un extraño, sino como parte de ese círculo. Como alguien que pertenecía. Esa noche, mientras Ellie dormía, James y Vivian se quedaron en la terraza del hospital. Envueltos en mantas prestadas de la enfermería. El aire frío de Chicago mordió el piel, pero ninguno de los dos pareció darse cuenta. No sé cómo agradecerte, dijo James. La voz ronca. Lo arriesgaste todo. Tu carrera, tu empresa, para nosotros. Vivian miró las luces de la ciudad, centelleantes como estrellas caídas. Yo no lo hice. Usted admitió por primera vez. O al menos, no solo para ti. Lo hice por mí. Ella se volvió hacia él con los ojos húmedos a la luz de la luna. Porque cuando miré
En esa sala de laboratorio, cuando volví a sostener esas pipetas, sentí vivir por primera vez en años. Como si una parte de mí que hubiera enterrado. Estaba respirando de nuevo. James no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano y tomó su mano. Dedos entrelazados como una promesa silenciosa. No fue un gesto de gratitud. Era algo más profundo. Fue comprensión. Dentro de la habitación, ella murmuró algo en sueños y se volvió hacia un lado. Vivien sonrió. Mirándola por la ventana. Ella es increíble, susurró. Como tú, respondió James, tan bajo que casi se pierde en el viento. Vivien negó con la cabeza pero no discutió. Porque por primera vez en mucho tiempo. Ella lo creyó. No por los elogios, no por los títulos ni por la dinero que ya no tenía. Pero porque en aquella habitación del hospital, entre risas infantiles y noches de insomnio, había encontrado algo que ninguna cantidad de poder podía comprar, un lugar donde, por fin, ella misma era suficiente. Sí, cariño, respondió Vivien, su voz más suave de lo que solía ser. ¿Cómo? ¿Tuyo? Ella sonrió como si esa fuera la respuesta más natural del mundo. Como si el dolor y la ausencia podría, de alguna manera, transformarse en algo que uniera a las personas en lugar de destruirlos. Entonces debes extrañarlo, continuó la chica, trazando círculos distraídamente en la hoja de ejercicios con el lápiz. Extraño a mi madre. Pero a veces, cuando cierro los ojos con mucha fuerza, puedo recordar su olor. ¿Cómo? Si ella todavía estuviera aquí. Vivien sintió que el aire le oprimía los pulmones. No era la primera vez que un niño tenía. Me enfrenté a una verdad tan simple y tan devastadora que ningún adulto me atrevería a decir. Se miró las manos que ya habían firmado. Contratos por valor de miles de millones, que habían sostenido el cuerpo inerte de Oliver por última vez, que ahora ayudaban a una niña a entender fracciones. Yo también cierro los ojos, admitió finalmente. Y a veces cuando el viento. Es cierto, juro que escucho su risa. Como si estuviera jugando al escondite. Se esconde y yo fui el siguiente en ser encontrado. James dejó de revolver la olla. El sonido de la cuchara contra el metal cesó y por un momento el único ruido en la cocina era su respiración, 3 personas. Cosiendo con hilos invisibles, los pedazos rotos de sus vidas. Luego ella hizo algo que solo los niños tienen el coraje de hacer, extendió su mano y tomó la suya. Vivien, pequeña y cálida, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Creo que les gustaría que fuéramos felices, dijo con la sabiduría. Ancestro de aquellos que ya han tocado de cerca la muerte. Mi madre no querría que esté triste para siempre. Y Oliver tampoco, ¿verdad? Vivien no pudo responder. No por falta de palabras, sino porque, por primera vez, cada pocos años, no eran necesarios. El silencio que cayó no fue vacío. Estaba lleno de todo lo que no hacía falta decir. James rompió el hechizo, sirviendo la comida con una sonrisa que no intentó ocultar los signos de cansancio, pero tampoco los usé como excusa. Bueno, dijo colocando un plato delante de Vivien, si vamos a honrar su recuerdo, que sea con una cena digna. Y sin llorar en la salsa. Ella se rió y el sonido fue como el de una ventana abriéndose después de un invierno demasiado largo. Vivien los miró a ambos, el hombre que había aprendido a confiar en ella, la hija que le había enseñado a confiar de nuevo en sí misma y sabía, con certeza, que no provino de hojas de cálculo ni proyecciones, que estaba exactamente donde debía estar. No fue un final. No fue un comienzo. Fue solo eso. Y por una vez, eso fue suficiente. Ella asintió y su rostro se iluminó con la simplicidad de una solución que solo un niño podría ofrecer. Entonces compartes el nuestro. Sus ojos brillaron con lógica tan pura que dolía. Tenemos mucho espacio en el nuevo apartamento. No es así, papá. James se alejó de la estufa, con la cuchara suspendida en el aire, como si el gesto más simple. Revolver la salsa se había vuelto repentinamente imposible.
La garganta se apretó él. Los dedos se agitaron. Vivien sintió que le ardían las lágrimas antes de darse cuenta de que estaban allí, desbordándose sin permiso. ¿Tú quieres que sea parte de tu familia? Ella arrugó la nariz, confundida, como si la pregunta fuera tan absurda como preguntar si el cielo era azul. Ya lo eres. Los pequeños hombros se alzaron en un gesto de evidencia. ¿Vienes a cenar? Ayuda con la tarea. Hace reír mucho a papá. No de esa manera falsa que lo hizo antes. La familia hace eso. James dejó caer la cuchara sobre el mostrador con un tintineo sordo y se acercó a la mesa, sacando una silla con un crujido de madera. Se sentó junto a ellos, rodillas casi tocando las de Vivien. Ella tiene razón. Su voz era áspera, pero firme. Ya sois familia. Durante meses. Las lágrimas fluían ahora, calientes y desenfrenadas. Vivien se los secó con el dorso de la mano. Riendo sin sonido. Yo, realmente me gustaría eso. Ser parte de la familia. Tú. No hubo ninguna advertencia. Ella se abalanzó sobre ella y le apretó el cuello con sus delgados brazos. Con una fuerza que pellizcó la piel. Bueno, porque ya se lo dije a todos en la escuela. Que ahora eres mi madre. La voz sonó apagada contra el hombro de Vivien. Espero. No importa. La risa de James estalló en el aire, rica y libre, un sonido que Vivien no había escuchado en mucho tiempo. Vez que por un segundo no lo reconoció. Ella sostuvo a la niña contra ella. Las lágrimas se mezclaban con la sonrisa, el corazón tan lleno que parecía a punto de estallar. No me molesta. Este es perfecto. La primavera llegó a Chicago como una promesa cumplida. Los árboles de Grant Parque vestido de verde tierno, las aceras se llenaron de gente que finalmente me atreví a quitarme los abrigos sin miedo. La Fundación Carter siguió creciendo, no a pasos espectaculares, pero con la solidez de algo construido para durar. Y James, después de noches interminables en el laboratorio, había refinado el tratamiento con anticuerpos hasta un punto. Momento en el que 3 niños en 3 hospitales diferentes habían sido dados de alta con remisiones que los médicos llamaron cautelosamente milagrosas. Un sábado de abril fueron al parque junto al lago. Ella corrió adelante sus rizos, volando en el viento con los brazos extendidos como si pudiera abrazar al mundo entero. Palomas, gritó pateando el aire en un intento de ahuyentarlos, la risa resonó como campanas. Consíguelos, consíguelos. James y Vivien caminaban detrás, hombro con hombro, tomándose su tiempo. ¿Puedo preguntarte algo? Su voz rompió el ritmo de los pasos. Se detuvo, se dio la vuelta. Si fuera por ella, el sol de la tarde dibujaría sombras bajo sus ojos. ¿Tienes miedo de permitirte amar de nuevo? ¿Abrir tu corazón y arriesgarte a sentir ese dolor nuevamente? El aire quedó atrapado en la garganta de Vivien. Miró a ella, que ahora daba vueltas bajo sus pies. Un cerezo en flor con los brazos abiertos y el vestido revoloteando como alas. Por uno. En un instante todo pareció detenerse, el viento, los pájaros, incluso el ritmo acelerado del propio corazón. Tenía miedo. La confesión salió tranquilamente, casi tragada por el crujido de las páginas. Después de Oliver, juré nunca más. El dolor era insoportable. Pensé que si cerraba mi corazón, estaría a salvo. Hizo una pausa, sintiendo el peso de las palabras. Pero no es así como funciona, ¿verdad? Encerrarse no previene el dolor. Simplemente te hace olvidar cómo es vivir. Los ojos volvieron a James, ahora firmes. Ustedes dos me enseñaron eso. Entonces no, ya no tengo miedo. Su sonrisa fue lenta, como el amanecer después de una larga noche. Bien. Porque yo. Ni. Ella regresó corriendo con el rostro sonrojado y los ojos brillando con la urgencia de una descubrimiento. Él viene, ordenó, agarrando sus manos sin pedir permiso. Los patos. Hay cachorros en el lago.
Son amarillos del tamaño de mi mano. Los sacó con un fuerza sorprendente, los pequeños dedos apretando los suyos con una confianza que no dejó lugar a dudas. La siguieron con las manos entrelazadas por el niño que había entre ellos. James y Vivien intercambiaron una. Mirando por encima de la cabeza de Ellie, no era necesario decir nada. A veces, las cosas más importantes no necesitan palabras. Solo silencio compartido. Entre dos personas que encontraron en las cicatrices del otro el mapa de algo nuevo. De regreso al coche con el cielo pintado en tonos rosas y desolado por el atardecer. Ellie se adelantó cantando una canción de la escuela. James disminuyó la velocidad. Mano todavía entrelazada con la de Vivien. Gracias, dijo tan bajo que casi se pierde en el viento. ¿Por vernos? ¿Por qué no? Marcharse cuando hubiera sido mucho más fácil. Sus dedos apretaron los de él, ligeramente. Creo que me salvaste mucho. ¿Cuánto los salvé? Ellie giró sobre sus talones y caminó hacia atrás con la audacia de quien sabe. No caerá. Somos una verdadera familia ahora. ¿Para siempre? James y Vivien se detuvieron. Se miraron el uno al otro y luego a ella. Vivien se arrodilló en el pasto, llevando su rostro al nivel de la chica que había desmantelado sus defensas. Pieza por pieza. Sí, querido. Somos una familia. Para siempre. La sonrisa de Ellie era tan radiante que parecía capaz de iluminar la noche que caía. Bien. Porque ya le dije a mi maestra que serás mi madre. Espero que no te importe, añadió, mordiéndose el labio inferior con un aire de culpa fingida. La risa de James estalló fuerte y verdadera, libre del peso que había cargado durante años. Vivien se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero sin detenerse. Sonreír. Entonces supongo que ya es oficial. Caminaron juntos hasta el coche los tres, mientras el sol caía sobre el lago. Michigan en chispas doradas. Una familia. No por sangre, no por papeles, sino por elección, por segundas oportunidades, por coraje, por haberse atrevido a coser con hilos de confianza y de amor que la vida había arrancado. Al final, no fue suficiente. Fue todo.